Estamos con el doctor Guzmán. Mauro Guzmán. ¿Cuál sería su especialidad como médico? Bueno, tengo médico familiar, médico en medicina del trabajo, dermatología laboral, dermatología general, cirujano dermatólogo, salud pública, una maestría en La Habana y un doctorado en la Universidad de Baja California Norte. O sea, poquitas cosas para que... ¡Qué barbaridad! Toda una Soy profesor experiencia. investigador de la universidad, Ah, profesor en la Facultad de Medicina, profesor investigador médico. no, pues muchísimas felicidades por toda la trayectoria y evidentemente todo esto del estudio viene por un interés por ayudar al enfermo, ¿no? Así es. Una sensibilidad de entender qué terrible es cuando una persona sufre por la enfermedad y especialmente por cuestiones que a veces no se sabe que existen, como el caso de la lepra. Lepra y tuberculosis. Lepra y tuberculosis, que mucha gente piensa que incluso la tuberculosis ya ni existía porque le vacunaban a uno y decían ya no hay ningún problema de ese tipo. La tuberculosis sigue siendo la enfermedad más extensa del mundo, más extensa, tuberculosis. Y la lepra sigue vigente, pues en los 5 continentes todavía. México, Michoacán tiene lepra. Sinaloa especialmente, ¿verdad? Me han dicho. Doctor, cuando la gente pregunta, ¿la lepra se puede curar? ¿Cómo se puede curar? Bueno, antes era más difícil, pero ahora tenemos ya tratamientos. La lepra lepromatosa, 2 años de tratamiento, y la lepra tuberculoide, 1 año de tratamiento. Un año de tratamiento Así son es. a través de inyecciones, pil. No, bueno, unas son inyecciones, es tomado, también de sulfona y otros medicamentos. Son 3 medicamentos con los que se está trabajando permanentemente. Estos medicamentos se pueden conseguir Sí se pueden conseguir aquí en Morelia. en Morelia, Sí, pero antes había un departamento en salubridad, pero pasaba lo siguiente, no tenían medicamentos para, entonces ya las personas los compran, o aquí se les consiguen algunos. aquí en esta clínica se Así les es. puede conseguir este medicamento. Así es. Si una persona no toma este medicamento, evidentemente la lepra va creciendo y Claro. creciendo, ¿no? Sí, es que se hace un estudio de campo de familia, se van a investigar a todas las familias, se les hacen estudios a todos los miembros de la familia para ver cuántos sí, cuántos no están contagiados y ya después se les dan normas higiénico-dietéticas y de convivencia para que no siga el contagio. Especialmente para evitar que los niños se vayan contagiando de Así es parte que de los son los padres. que son más inocentes, no saben de eso y que hay que evitar todos esos contagios desde medidas preventivas, higiénico-dietéticas y alimentación. ¿Cuál es la experiencia más dolorosa que le ha tocado vivir con una gente con lepra? Mire, yo me formé en el Hospital Dr. Miguel Silva de Morelia con el doctor Jorge Vega Núñez, el doctor Everardo Herreros y el doctor Manuel Tapia Hernández. Yo todavía era estudiante de medicina, estaba en cuarto y quinto año de medicina y el hospital Dr. Miguel Silva era el centro de mayor cantidad de leprosos que se trataban aquí en Morelia, porque eran pacientes de Guerrero, de Michoacán y de Guanajuato. Y allí tuvimos casos de leprosos que ya tenían las orejas ya lesionadas, las cejas, las manos, ya no tenían sensibilidad, los pies. Personas que tenían 15, 20 años con la enfermedad y no se trataban. Por muchas razones, por cultura, por falta de información, por falta de también la lepra creó un estigma de una enfermedad maligna Claro, o de carácter divino, como una como maldición. una maldición. Y todas esas formas de pensar y sentir y lo que se manejaba en los pueblos, un leproso se mantenía lo más oculto posible. Cuando yo empecé a detectar lepra, fue aquí en un pueblito de Tarímbaro, y había 2 familias, los Álvarez y los Chávez, y había 42 personas con lepra lepromatosa,
y íbamos con alumnos de cuarto año de la Facultad de Medicina, hacíamos una entrevista casa por casa, visitas casa por casa, para ver quiénes padecían o habían padecido de lepra, y encontramos que ya muchos podían ya hablar, nos decían que habían estado siendo tratados, que ya no tenían la lepra, pero sí había otros miembros de la familia, y así fue como empezamos a trabajar en el campo con alumnos de cuarto año de medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y de esa manera empezamos a tener más contacto y a recomendaciones y que permitieran que se les hicieran estudios, exploraciones y tratamientos. No fue nada fácil, porque había esos estigmas que decíamos. Claro. Ahora, habla usted de lepra lepromatosa y lepra tuberculoide. Sí. ¿Qué diferencia habría entre Bueno, estas? la lepra lepromatosa es más generalizada en el cuerpo, es más agresiva y es más mortal. Y la lepra tuberculoide es menos agresiva, menos invasiva y menos mortal. Y el tratamiento es 1 año de diferencia. Ah, 1 año de diferencia. La, Ahora, la lepra lepromatosa con 2 años y la lepra tuberculoide con 1 año de tratamiento quedan bien. ¿hay alguna como característica especial de que haya más mujeres o más hombres con esta enfermedad? Eso depende de la susceptibilidad al Microbacterium lepre. Todas las personas de todo el mundo y de cualquier raza tenemos cierta susceptibilidad a algunos virus. Voy a poner el ejemplo de la epidemia que acaba de pasar. El coronavirus, con todas sus variables, fue más susceptible en un 20% de la población mexicana. Son los que estuvieron hospitalizados y murieron muchos por falta de atención, por mucha falta de cuidados, pero atacaba al 20% de población, que son los más susceptibles. El otro 20% presentaban 3 o 4 síntomas nomás del coronavirus, y el resto, nomás 1 o 2 síntomas. La lepra más o menos tiene eso, un 10% de las personas que tienen contacto con el virus son las más susceptibles, el 10% nada más. Entonces hay una como cierta predisposición, vamos a decir Hay así. predisposición a ese virus y a esa enfermedad. Y así todas las enfermedades, no nomás la lepra. Claro. Así como le decía del coronavirus, también del SIDA y también de la lepra. Entonces, por las mujeres, pues hay ciertas enfermedades que atacan más al varón y ciertas que atacan más a la mujer. El factor es susceptibilidad al virus. Bien, sabemos que los síntomas de la lepra son las manchas rojizas o blancas unos cuantos días y sobre todo que se va perdiendo sensibilidad en el cuerpo. Bueno, pues la presentación clínica de la lepra pues, se presenta primero una lesión llamada mancha, y esa mancha empieza a perder el vello, hay alopecia, empieza a perder la sensibilidad y hay una presencia de vasitos pequeños y es muy limpia, es muy limpia. Entonces, si logramos si vamos a diagnosticar una mancha que tiene distrofia, que empieza a unirse a la piel, que empieza a tener ausencia de vello, que empieza a aparecerle unos vasitos y que no tiene sensibilidad, pues esos datos ya me dicen que hay que hacer una biopsia, un estudio para descartar que es lepra. Y si se descubre, pues empezar con el tratamiento. Ahora, me decían que hay ocasiones en que una persona se contagia y pueden pasar como 40 años para que aparezca la enfermedad como tal, como si se encapsulara. ¿Esto es cierto o es un mito? Es que depende otra vez de lo que decíamos al principio, depende de la resistencia del sistema inmunológico hacia ese agente patógeno. Hay personas que pueden durar meses o años porque son más susceptibles, y hay personas que pueden tener al virus controlado el sistema inmunológico y le puede formar un fibroma, una capsulita de fibrosis, y ahí lo puede tener. Eso sucede no nomás con el virus,
con los cánceres. Hay gente que tiene cánceres malignos encapsulados y ahí están y no, y ya no pueden, están encarcelados, vamos a decir, no tienen pesos. O como el VIH asintomático, algo así, ¿no? Así también, igual puede suceder que el organismo se defiende, encapsula los agentes patógenos y ahí los tiene con un fibromito, un tumorcito ahí chiquito. Y eso es en todas las enfermedades. ¿Por qué? Pues porque el organismo se defiende, pero hay organismos más susceptibles y les cuesta más trabajo defenderse. Son las que hay que tratar con medicamentos, con todo el esquema terapéutico para poderlos ayudar, porque son altamente susceptibles a esos agentes patógenos. ¿Alguna cosa que no le haya preguntado y que usted quisiera resaltar, doctor? Bueno, la cultura hacia la salud. A veces se confunde la pobreza, la falta de higiene y la falta de alimentación y la salud como que la dejamos hasta que ya la persona ya no puede caminar, ya no puede con su cuerpo y hasta entonces cuando piensa ir a ver al médico. Nos falta más cultura de educación médica, que promovamos la educación médica en todos los niveles del planeta y aquí de México. Es la única forma como podemos prevenir tempranamente estas enfermedades. Yo, dentro de mi formación como dermatólogo y cirujano dermatólogo, estamos quitando cánceres malignos de 2 milímetros de tamaño. Entonces hemos especializado en dermatoscopía y la dermatoscopía nos ayuda muchísimo a detectar un cáncer muy pequeñito, 2 o 3 elementos que le detectemos, lo vamos a tratar y lo biopsiamos y aparece que es un cáncer, pero ya quitamos el problema. Como ese ejemplo que le digo que se nos dedicamos a prepararnos y la cultura de la educación médica, podíamos detectar muy tempranamente lepra, lepromadosa, lepra tuberculoide, SIDA y otras enfermedades que son crónico-degenerativas, pero falta esa cultura o el qué dirán de la gente si dicen que yo tengo lepra, porque yo les digo, nadie va a hacer una fiesta porque le dicen que es leproso. Claro, claro. Esa es la realidad. O también cuando dicen que tiene diabetes, o un cáncer, o SIDA. Son situaciones pues todavía de cierta miedo, temor a que alguien lo señale que tiene esa enfermedad. O en la misma familia es muy difícil. En la familia también hay situaciones los medios ambientales o el ambiente social familiar a veces no es favorable tampoco. No es nada favorable, más cuando son mujeres o jóvenes. Es eso. Pues no hay que tenerle miedo a la salud, ¿verdad? Hay que tener prevención. Hay que promoverla permanentemente. Es la única forma. Y luego que las instituciones de verdad ayuden a tener todos los insumos que requieren las personas para ser tratadas inmediatamente. Ojalá que el gobierno tenga toda esta ayuda que necesitan los enfermos, no solamente a través de atención, de medicamento y también, vamos a decir, de acompañamiento espiritual. ¿Por qué no? Porque en esta clínica especialmente ayudan a sentir a los enfermos como personas, no simplemente como enfermos, ¿verdad? Sí, mire padre, o sea, servidor en general, por eso tengo algunas disciplinas que me he formado, porque una especialidad no nos alcanza. No nos alcanza. Entonces tenemos que ser médicos con medicina integral. Y la medicina integral está enfocada hacia curar el cuerpo, curar el alma y curar la mente. Y en el alma está el espíritu. Claro. ¿Sí? Entonces, esa es la idea que debemos de tener todos. Porque si usted se corta un dedo y va a haber estrés emocional, se va a alterar y mentalmente va a pensar, y si me cae gangrena, y si se me enferma y se me lo van a cortar. Entonces las 3 esferas entran en alteración en ese momento y en desequilibrio y alteración
y se pierde el equilibrio que había en las tres esferas, por una que se lesionó. O también si es emocional, también se alteran las tres esferas. O si es mental, también se alteran las tres esferas. Entonces el enfoque de la medicina antigua siempre fue curar las tres esferas. Eso lo hizo Motep, lo hizo Asclepio, lo hizo Hipócrates, lo hizo Solano de Éfeso, y todos los médicos que nos antecedieron siempre era la medicina integral, curar el cuerpo, curar el alma y curar la mente. Así es, por eso en Epidauro tenían las clínicas, las camas, ¿verdad? Para escuchar al enfermo, el salud de Peracua, los baños y también el teatro, porque estas tres cosas nos hablan de que a veces el hombre no está enfermo únicamente del cuerpo, sino también del alma. Así es, o o del sea, espíritu. las tres esferas entran en alteración por cualquier lesión, traumatismo o enfermedad. Y por eso cuando nos dicen que hay que incapacitar a una persona, no es tanto por la gravedad física, sino a veces es por la gravedad psicoemocional que le está causando esa enfermedad. Entonces hay que discapacitarla para rehabilitarla, no nomás del dedo, sino de la parte afectada que es la emocional o hasta la mental. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Pues qué bueno, doctor, que esta vocación que tiene usted sea así, porque lamentablemente hay algunos que se meten de médicos únicamente para operar y sacar dinero, pero en este caso su pensamiento es como el de un verdadero médico. Pues que Dios le bendiga y que sigan muchos años de este servicio que Dios le ha concedido tener. Pues muchísimas gracias y estamos para servir y seguiremos hasta que Dios nos lo permita, aunque ahorita traigo un problema de una prótesis en la rodilla, pero allá ando y aquí estamos. Vamos a pedir por usted y por todos los médicos. Muchas gracias.